En este video voy a explicar cómo podemos utilizar tres funciones de promedios dependiendo de lo que queremos obtener. Las funciones promedio, promedio.si y promedio.si.conjunto. También voy a trabajar con nombres definidos y voy a aplicar cada una de estas funciones en este ejemplo. Empecemos. La función promedio nos devuelve la media aritmética de los valores que le coloquemos dentro de los argumentos. Estos valores podrían ser números, referencias a celdas que contienen números, rangos de celda o nombres definidos. Por ejemplo, quiero calcular el promedio de notas de estas notas, así que me coloco en la celda donde voy a aplicar la función. Escribo el signo igual y el nombre de la función, que es promedio. Abro paréntesis y ahora puedo ver los argumentos, que pueden ser números directamente o un rango de celdas que contengan los números de los cuales quiero obtener el promedio, que en este caso el rango de celdas sería desde la celda D2 hasta la celda D21. Cierro paréntesis y esto me devolverá la media aritmética de todos estos valores. Si selecciono estos valores, puedo ver en la parte inferior de Excel que me está mostrando el promedio de notas, que efectivamente es 13.75. En los argumentos, entonces, hemos aplicado un rango de celdas que contienen los valores de las notas. Esto también lo podremos lograr creando nombres definidos. Para esto primero voy a crear los nombres definidos. Selecciono todas las celdas que contienen los datos, luego desde la pestaña Fórmulas voy a dar clic en Crear desde la selección y solamente voy a dejar con check la fila superior. De esta manera crearé 4 nombres definidos para estos rangos de celdas y el nombre definido de cada uno de estos rangos de celdas será la primera fila. Doy clic en Aceptar. Y ahora desde el cuadro de nombres puedo ver que ya tengo el nombre definido nota y que nota hace referencia al rango de celdas desde la celda D2 hasta la celda D21. Así que si ahora aplico la función promedio nuevamente en esta celda, igual el nombre de la función promedio, pero esta vez puedo utilizar el nombre definido que se llama nota. Selecciono el nombre definido, cierro paréntesis y presiono Enter. Tengo el mismo resultado utilizando un rango de celdas o un nombre definido. Ahora veremos la función promedio.si. Esta función también nos devuelve la media aritmética de los valores de las celdas, pero de las celdas que cumplan con determinada condición o criterio. Su sintaxis contiene los argumentos rango, criterio y rango promedio, donde rango y criterio son argumentos obligatorios de esta función y rango promedio es un argumento opcional. El argumento rango es ese rango de celdas que contiene al criterio. El criterio es justamente la condición que tengo para obtener el promedio y el rango promedio es el rango de celdas que contiene los valores que se quieren promediar. Veamos un ejemplo. Se pide calcular el promedio de notas de la sección A. Recordemos que ya hemos creado nombres definidos para todos estos rangos de celdas y por lo tanto este rango de celdas se llama sección, especialidad, participante y nota. Si quiero calcular el promedio de notas de la sección A, entonces tendré que utilizar la función promedio.si, porque quiero calcular un promedio, pero solo de las notas que cumplan con la condición de ser de la sección A. Entonces, para aplicar la función, escribo el signo igual, luego la función promedio.si. Aquí puedo observar los argumentos. Rango es el rango de celdas que contiene al criterio. Si el criterio es que sea de la sección A,
Entonces, el rango es este rango de celdas al que hemos denominado sección. Punto y coma y pasaré al siguiente argumento. El siguiente argumento es el criterio y el criterio es que sea de la sección A. Así que coloco entre comillas el criterio o la condición que sea A, punto y coma, y el siguiente argumento es el rango de promedios. Ese rango de celdas desde donde voy a obtener el promedio, que en este caso serían las notas. Y ese rango de celdas lo hemos denominado nota. Cierro paréntesis y así quedaría nuestra función promedio.si con los argumentos rango, criterio y nota. Presiono Enter y ya tengo el promedio de notas, pero solo de los participantes que son de la sección A. Es decir, que solo está tomando en cuenta estos dos, estas celdas, esta de acá y finalmente esta de acá. Si observamos en la parte inferior, donde Excel nos muestra el promedio, vemos que el promedio es igual a 14. Y efectivamente, hemos conseguido obtener el promedio de notas de la sección A utilizando la función promedio.si. Ahora veamos la función promedio.si.conjunto. Esta función también nos va a devolver la media aritmética de los valores de la celda, pero que cumplen con un determinado conjunto de condiciones o criterios. Es decir, que puedo aplicar de 1 a más criterios. La sintaxis es la siguiente. Rango promedio, que es el rango de celdas que contiene los valores que van a ser promediados. Rango criterios 1, que sería el rango de celdas que contiene los valores del criterio, del primer criterio. Y criterio 1 es el criterio o condición del cual queremos obtener el promedio. Así podríamos ir numerando todos los demás criterios con sus respectivos rangos. Veamos un ejemplo. Se pide calcular el promedio de notas de la sección B. Aquí hay un primer criterio. Quiero calcular un promedio de notas, pero solo de las notas que cumplan con la condición de ser la sección B. Hasta aquí sería como el caso de arriba. Pero también quiero que al mismo tiempo que sean de la sección B, cumplan con que sean de la especialidad de marketing digital. Y aquí estaría el criterio 2. Si tengo más de un criterio, entonces ya no puedo utilizar la función promedio.si, sino que debo utilizar la función promedio.si.conjunto. Coloco signo igual, escribo el nombre de la función, que es promedio.si.conjunto. Aquí puedo ver sus argumentos. Rango promedio, que es el rango de celdas de donde voy a obtener justamente el promedio. Que para este ejemplo es nota, porque de las notas voy a obtener el promedio. Punto y coma para pasar al siguiente argumento. Y el siguiente argumento es el rango del primer criterio. Si el primer criterio es que sea de la sección B, el rango que contiene al criterio de la sección B es justamente el rango de celdas que lo hemos denominado sección. Punto y coma y ahora debo colocar el criterio 1, que para este ejemplo es B. Cierro comillas, punto y coma y paso al rango de criterios 2. Como el segundo criterio es que la especialidad sea marketing digital, este valor está contenido en el rango de celdas que lo hemos denominado especialidad. Y por lo tanto, si escribo especialidad, ya me aparece el nombre definido. Punto y coma para pasar al siguiente argumento, que es el criterio 2, el que nos indica el enunciado, marketing digital. Entre comillas, cierro comillas y cierro paréntesis. Así quedaría la función promedio.si.conjunto, que nos devuelve el promedio de notas, pero solamente de las notas que cumplen con la condición de ser de la sección B y además de ser de la especialidad de marketing digital. Es decir, que solamente está obteniendo el promedio de estas dos notas.
y que efectivamente el promedio de esas dos notas es 14.5.